Querido Dios, te damos gracias por este maravilloso y hermoso día. Y más te doy gracias por los hermanitos que hoy están acá, que son mi motivo, son mi alegría, son mi razón de estar sirviéndote. Ellos. Gracias por Raquel, gracias por Rita, gracias por Alan, gracias por Socorro, gracias por Isabel, gracias por Malén, gracias, ¿cómo se llama usted, hermanita? Por Luz, gracias por Marisol, pero también te ruego bendición para los que no han llegado, Emanuel, Alejandro, Martín y Ernesto. Donde quiera que estén, Señor, abrázalos y guárdalos en tu corazón, de donde nadie puede salir. Bendito y alabado sea el Señor. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su voluntad con obediencia y sumisión. ¿Qué dice acerca de esto el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 14? Es esa hoja que tienes de tu lado derecho. Esa hoja, ahí arriba. Dice: con Él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, siempre hay que pedirle a Dios que las cosas se hagan según su voluntad, porque ese es el pleito que algunos tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque le pedimos y no hay respuesta, o no nos da lo que queremos, como queremos, a la hora que queremos y cuando yo quiero, y quiero que sea ahorita. Y si no me lo hace ahorita, o a más tardar, Señor, te doy chance mañana. Si no, ¿sabes qué? Vamos a terminar muy mal. ¿Sí o no? Y si llega ese día, ¿sabes qué? Córtalas. ¿Por qué? Tú no me escuchas. Y como tú no me escuchas, entonces voy a buscar otra alternativa. Voy con esos que están adorando la muerte, porque con suerte la muerte sí me escucha. ¿O no hacen algunos así? La adivinación. Cuando estoy muy desesperado, pero muy desesperado, y quisiera saber que alguien me diga lo que debo hacer y no sé, mejor voy a consultar las cartas, ¿no? Para que me digan qué es lo que voy a hacer. Dios te va a decir lo que vas a hacer. En cierta forma sí tienes razón, pero ¿cuándo? Cuando estás en oración y le pides que te ilumine o te guíe, pero somos muy ansiosos queriendo saber si el paso que voy a dar es el correcto. Y entonces, a ver, que alguien me diga, nadie te lo va a decir. Por ahí alguna vez aprendimos en unos cursos, ¿verdad, hija? Que dicen, es que yo no sé qué hacer. Nos pueden decir a nosotros. Y la respuesta que podemos dar nosotros es que si tú no sabes qué hacer, menos yo. El que va a elegir eres tú. Porque cuando tienes un problema, Dios no te lo va a solucionar. Pero sí Dios te va a iluminar. ¿Para qué? Para que pueda yo resolver. Exacto. Porque tú puedes tener 1, 2 o 3 propuestas. Bueno, ¿y si hago esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si hago esto? Antes de, haz lo mismo que Jesús. ¿Qué hizo Jesús antes de elegir a sus 12 discípulos? Se puso en oración. Se fue al monte, se paró tempranito y se fue a hacer oración. Primero se fue a hacer oración. Y ya cuando bajó del monte, porque ya lo andaban buscando sus discípulos, en ese momento es cuando Él los elige. Pero primero hay que hacer oración. Cuando eligen a un papa, bien, si siguen el mismo método de cómo fue elegido el apóstol Matías, ¿saben cómo fue elegido Matías? No. ¿No saben? A la suerte.
Se pusieron en oración y así dice, echaron las suertes. Pero antes se pusieron en oración y el elegido fue Matías. ¿Cómo se elige a un papa? Con ese mismo método. Se reúnen los cardenales, todos llenan un papelito y no lo van eligiendo así, hasta que sale, ahí sí no recuerdo cuántos votos deben ser a favor de un cardenal para ser obispo, no, eso sí no recuerdo, pero hasta que llega, si es cierto, si no llega, se anula y otra vez vuelven a sacar su humito negro, ¿no? Es decir, que no lo pudieron elegir. Hasta que ya rebasa cierto número de votos, ahora sí, y sacan el humito, y ya decían, ya vemos papa, el humito blanco, ¿sí? Pero así lo eligen. Si ustedes aquí nos reuníamos para elegir al nuevo coordinador, ahí va un papelito, pero primero hacemos oración y que el Espíritu Santo los ilumine. Y si hacemos verdaderamente oración, ¿ustedes creen que el que quede coordinador es el elegido? Sí, aunque haya sido por papelito, porque en ese momento te iluminó el Espíritu, a ti también, así es. Y así hacemos los nombramientos de coordinadores. Solo que a Carlitos pues, le tocó la pandemia y pues se extiende otro poquito, ¿no? Para que se haga trabajo durante este tiempo de pandemia, que no se hizo. Pero así se hace. ¿Qué tiempo son los 3 años? 3 años y depende de los hermanos si lo vuelven a elegir, pero máximo serían 6. Más de 6, ya debe ser otro. Por salud, sí. Por salud, porque hay otro que viene con nuevas ideas, encondioso, ¿no? Y es que así es. A ver, Moisés ya era un coordinador de muchos años, ¿no? Ya viejito, ya tenía que dejar el puesto, ¿no? Y después de él, ¿quién le siguió? Uno más joven, con más fuerza, que tenía que llegar a conquistar Jericó, porque ya Moisés ya no podía, ya estaba cansado y viejito. ¿Y Moisés iba a salir ahí a conquistar Jericó? No. ¿Quién lo tenía que hacer? Un joven así como Alan, ¿no? Y ese joven se llamaba Josué. Lo vemos en la película de los 10 mandamientos, ¿no? Josué. Ese fue el nuevo coordinador de la comunidad de Jesús, la comunidad de Israel. Se fue a conquistar Jericó. En esos tiempos había coordinadores y también había relevos. Así es. Entonces, esto va a que tenemos que pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así decirle, yo te ruego en el nombre de Jesús por esto, según tu voluntad. Por eso también, y esto a los que se dedican a hacer, están en el servicio, ministerio de oración por los enfermos, les decíamos, a ver, nunca le digan a esa persona que se va a sanar. Nunca le digan eso. Mejor díganle, vamos a orar por ti, hermana, y según la voluntad de Dios, que se haga lo mejor para ti. Porque si les digo, te va a sanar, y si no se sana, es que tú me dijiste que me iba yo a sanar. ¿Me explico? Igual, problemas y cosas que tengamos, siempre hay que decirle al Señor que se haga de acuerdo a tu voluntad. Pero a veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero cuando le decimos que se hagan las cosas de acuerdo a tu voluntad, como que decirle eso me da miedo. Y pienso que lo que va a pasar es lo peor. Por ejemplo, cuando tenemos un familiar muy enfermo, y si te decimos, Soco, dile a Dios que se haga su voluntad, casi ¿y por qué? Si le digo que se haga su voluntad, seguramente se va a morir. Así pensamos, pero no es cierto. Quizá a veces nos desconcierta las cosas como se dan, o aparentemente Dios no nos escucha, pero sí nos escucha.
No te va a responder mañana, pasado, dentro de una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 6 meses, o tal vez un año, o tal vez te va a responder así, ya rápido. La salud de mi mamá, por ejemplo, ahí está Isabel de testigo, dice que si no hubiera estado ahí no lo creería. ¿Cómo estaba mi mamá? Y sí, bueno, cuando tengo oportunidad doy ese testimonio de esa vez que fuimos a hacer oración. Estaba ya bien mal, pensaba que ya se iba. Y sí. Mire, ya tiene 2 años, ¿no? Ya tiene 2 años. Estaba grave, ya los médicos decían, está muy mal su mamá, está muy mal. Ya unas primas decían, ya primos, déjenla ir, no sean egoístas. Hasta me enojé con ellas, ¿no? Digo, dejarla ir porque yo veo que está sufriendo, que no la, ay Señor, ya déjala porque está, déjanosla más tiempo. Y está sufriendo, pues ahí sí no, ahí sí somos egoístas, ¿no? Pero ni eso, me acuerdo que ahí estuvimos en oración y hubo una palabra de conocimiento. Por eso yo no me canso de decirles que Dios se complace contigo cuando tú le pides algo, pero porque también estás en sus cosas, ¿no? Estás atento, estás preocupado por trabajar en sus cosas, Él se complace también contigo. Y ese día otra vez, no me acuerdo que de Angelina, también en esa palabra de conocimiento nos decía Jesús, Macario, pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Déjate otro ratito. Sí. E increíblemente al otro día estaba mejor. Y al otro día estaba mejor. Y al otro día estaba mejor. A eso me refiero a las respuestas prontas, ¿no? Pero también hay respuestas que tardan. Yo creo que esas son las respuestas que tardan, son las que más nos hacen crecer. Es lo que usted también nos decía en la clase pasada, es que hay que saberle pedir al Señor. Claro, en el nombre de Jesús. Y pongo de testimonio a mi hija, porque también digo, vaya, ese Jesús mío, en cuántas cosas me ha bendecido. ¿Y lo voy a dejar o le voy a dar la espalda? Pues le voy a seguir sirviendo, ¿no? Aunque me equivoque en algunas cosas. Pero por ejemplo de mi hija Adriana. Mi hija Adriana nació con una luxación congénita de cadera. Sería normal si solo estuviera luxada, porque con el pañalito se compone, pero ella no. El caso de Adriana es que no traía la rótula, una redondita. Y esa rótula, según el médico, solo va creciendo durante el seno materno. Y incluso ya el médico nos había dicho que cada cierto tiempo le iban a estar cambiando esa rótula, según fuera creciendo. Así fue. Pero eso fue después, ¿no? Mi pleito con el Señor fue antes, ¿no? Porque con mucha fe, yo digo que si era con mucha fe, Señor, mi hija está enferma, sánala, cúrala, ¿no? ¿Y saben qué hacía yo el otro día? Veía sus piernitas y seguían igual. Y al otro día otra vez oración. Y nada. Hasta la llevamos con un quiropráctico, ¿no? A ver si era por eso. Y nada. ¿Qué creen que pasó? Me enojé. Me enojé con Jesús y eso que les digo así, dije, ¿sabes qué? Ahí muere. Ya no quiero saber nada de ti. Así se lo digo. Tú no me escuchas. Yo sí te he servido. Te he servido ya algunos añitos. Bla, 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 bla. Y tú no me escuchas, Señor. Ahí muere. No aguanté mucho tiempo. Eso que yo le dije. 2 o 3 días. Y cuando regreso a la casa, pues lo primero que busco es mi altar. Y me pongo a llorar, llorar. Hasta me dice Laura, ¿qué te pasa? Es que me duele lo que yo le dije. Perdóname, Señor. ¿Sabes qué? Y esas palabras tampoco se me olvidan. Haz las cosas como tú quieras. Y sí, vino el proceso. Una comadrita me dice, ¿saben que llévenla al seguro? Bueno, la llevamos ya al seguro, aquí a San José, que ahí estaba ortopedia. Y los médicos a veces muy crueles, ¿no?
Yo no les aseguro si su hija va a caminar, chance que esta coja, así de directos, ¿no? Y pues viene el proceso, ¿no? La internamos, la operaron y casi estuvo un mes internada mi hija. Y en ese mes, ¿quién creen que eran los únicos que podían cuidarla? Papá y mamá, tíos y ningún familiar, nadie, solo papá y mamá. Quédense un mes a cuidar, a quedarse allá en el hospital. ¿No es bien pesado? Es mortal. La silla quema y todo. Se me antojaba acostarme en el piso aunque pasaron las cucarachas, ¿no? Y así estuvimos. Hasta que finalmente, el último día que estuvo ahí, ya nada más escuchábamos al médico. ¿Ya vieron el supercaso? ¿Ya vieron el supercaso? ¿Ya vieron el supercaso? ¿De qué hablan? Y hasta cuando nos dicen, es que la rótula empezó a crecer. Nos pidieron las radiografías, que se las prestáramos, no sé qué iban a hacer con él. Ahí está. Ya nos llevamos a nuestra hijita y nos pasamos a San José. Vamos a darle gracias a Dios. Y ahí estando frente al sagrario, le decía a Jesús, gracias Señor. Y ahí como que me acordó, como decíamos, ¿te acuerdas cuando me pediste? Yo te escuché, pero la fe no son santos. Ustedes también tenían que hacer lo que te toca, es decir, lo posible. El médico, las noches de desvelo y todo lo que todavía siguió adelante. Y yo voy a hacer lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. Esa fue la lección. Por eso aprendí entonces que Él sí me escuchaba, que Él sí te escucha. Y si tardas porque te está educando o te está pidiendo que tú confíes en Él. Pero que también la gente que por tantas radiaciones, de las radiografías, no iba a poder tener hijos. Ah, sí, es que también, como fueron muchísimas radiografías, otro de los riesgos que dijeron es que quizá no pueda tener hijos. Pues sí, porque era muy pequeñita. Y cuando tuvo su primer hijo, dijo, este es un milagro de Dios. Y luego, por lo que yo veo de mi nieto Adriancito, yo no sé, pero casi como que visualizo como que él va a llegar a ser algo. Porque esa propaganda que ustedes ven, se puso a leerla y me dice, oye abuelito, yo quiero entrar a ese retiro. ¿Puedo entrar? Digamos que le diga, no. Digo, sí, hijo, sí puedes entrar. Yo voy a entrar. ¿O el catecismo? Sí, se pone a estudiar y se ¿Qué lo edad tiene? 10 años. No, pues es Y se pone a hacerlo, ¿no? Le digo, hijo, ojalá y tú seas, ya que yo no fui, un sacerdote de Dios. Pero siempre nos equivocamos, ¿verdad? Le digo, no es el padre. Pues oye, Raquelito, que estábamos platicando, ¿cómo me decías? Sí, padre. Ay, perdón, hermano, sí, padre. No hay problema, ¿no? Si luego aquí también llego y me dicen, padre, no, bueno, sí soy padre de mis hijos. Y el padre Ricardo me decía, oiga, le digo, cuando estaba el padre Miguel Chávez, que íbamos a Lima, No, Chávez, no. Miguel López, y como conocía a la directora de Lina, solo por teléfono, pero no nos habíamos visto. Y al final me dice, oiga, yo pensé que el padre era el ingeniero y usted era el padre. Digo, ahora, es que tiene usted fachada de padre. Y luego el padre Ricardo me decía igual, es que usted tiene fachada de padre. Digo, pero no soy padre. Como también soy ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, y cuando había retiros, pues me iba yo con mi chalequita y aquí mi escudo de la Pastoral de la Salud. Igual ya conmigo ya venía gente atrás de mí. Y ahora,
¿A dónde va a confesar, padre? No, no soy padre. No soy padre. Pero bueno, así hasta Isabela me dice, sí, padre. ¿No? Y así, ¿no? Pero pues, ya que yo no fui, chance un nieto, ¿no? Dios sabe, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces, esto tardó 1 año. A los 2 años mi hija ya empezó a caminar. Pero esa es una lección para mí. Debes aprender a confiar y a esperar. Porque tus tiempos no son mis tiempos. Pero de que te cumple, te cumple. Solo voltea un poquito atrás y ve en qué momentos de tu vida ahí está la mano de Dios. Y a veces ni siquiera te vas a dar cuenta cuando ya Dios te lo cumplió. Ni siquiera te vas a dar cuenta, ¿o no? Y te lo cumple. Bien, por eso es que en la oración debe ser con absoluta obediencia a su voluntad y sumisión. Sumisión, es decir, estar sometidos a Él de acuerdo a su voluntad. Porque si Él me ama, entonces Él quiere lo mejor para mí. Cuando estamos sometidos, Él quiere lo mejor para mí. Como dice, deja que Dios se preocupe por ti, por tus cosas. Ya, déjate de preocupar. Ahora la preocupación es de Él, de Él. El número 4 es en el Espíritu. Romanos 8:26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. ¿Quién nos ayuda a pedir? El Espíritu. El Espíritu Santo. Y hay que pedírselo, ¿no? Y así, tan simple, no sé cómo pedir. Espíritu Santo, enséñame a pedirle al Padre Dios, en el nombre de Jesús, lo que a mí me conviene. Pero sobre todo esto que dice al final, lo que es de Dios. Dios nos cumple necedades, Dios nos cumple caprichos. Dame una novia, dame un novio, ¿no? ¿Te lo va a elegir por ti? No. Posiblemente presente las condiciones, ¿no? Pero no le va a elegir por ti. ¿Cómo conocí a mi esposa? Yo ni la busqué, ella llegó, o más bien el Señor la mandó. Son esas cosas, ¿no? Yo fui porque me invitaron a ir a pláticas cuaresmales y ahí tuve mi encuentro con Jesús. Pero Laura me dice que iba en el camión, en los Panteón Agua Azul, allá por Santa Bárbara, y que le dieron muchas ganas de ir a la capilla esta de Santa Bárbara. Y cuando llega, pues se encuentra que había una asamblea de renovación, ¿no? Y ahí llegó, y ahí se quedó. Yo lo único que me acuerdo que estaba así, yo estaba atrás, llegó Laura, se sentó, era nueva en la comunidad, y como estábamos cantando, pues no se sabían los cantos, y le pongo Ay, qué atento, hijo. Qué era atento. una hermana nueva que llegaba a la comunidad, atención, sobre todo. de la cual yo les puedo decir que yo ni por aquí llegué a pensar que iba a ser mi esposa. Ni por acá me pasó, ¿no? Y así se lo digo, ni por acá me pasó. Solo un día llegó y dijo, quiero verla, como si te necesita. Algo, es así voz, así como ese susurro, te necesita. Y así pasó, ¿no? Así es Dios. ¿Pero quién eligió? Ahora me aguanto, ¿verdad? Que ahí está Marisol.
Es que esa es la versión de él. Hay que traer a la hermana Laura que nos cuente la de ella. Pero miren los frutos. Hermoso. Sí. Mi hija es como un canto que hay de la renovación. ¿Cómo se llama? El que luego te pedía en los retiros que lo pusieras. De los renovados, ¿no? Un canto que el equipo nacional escribió precisamente como parte del himno, vamos a llamar. Como himno de la renovación carismática. Y entre unas letras de las que me han... Exacto. El que lo escribió seguramente son de nuestra generación, porque dice, nuestros hijos han crecido entre alabanzas, oración y cantos. Sí, pues íbamos allá a San Ramón y iba embarazada, o ya después los llevaba chiquitos, y ahí estaban, ¿no? Entre cantos y alabanza, nuestros hijos crecieron. Unos siguieron a Jesús, otros hijos de su mamá, que no quieren, están de... Y de su papá. rebeldes, ¿no? Y de su papá, hijos de su mamá. Ella es hija de su papá. ¿No? Ella es hija de su papá y sus hijos son hijos de su mamá. O sea, los hombres, ¿verdad? Son hijos de su papá. Pero estas son cosas bonitas porque muchos de los que ahora estamos todavía seguimos en la renovación. Ahí se casaron o nos casamos, ahí nacieron nuestros hijos y algunos de ellos están aquí sirviéndole a Dios, ¿no? Esos son los frutos, ¿no? Y seguimos en oración, sobre todo mi esposa como Santa Mónica, ¿no? Y yo ahí le entro también al refuerzo, seguir pidiendo por nuestros hijos, por la conversión de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y le entran a esto de la renovación? No quieren. ¿Tienes hijos? ¿Y le entran? ¿Qué? ¿De qué voy? Eso no me gusta, ¿verdad? Un día caerán, y eso tengo fe, ¿no? Que antes de que yo me muera, los veré. Como diría el sacerdote Simeón, ¿no? Cuando vio a Jesús, dijo, ahora sí, Señor, ya me puedo morir, porque ya te vi. Y así puedo decir, y así tú, ya me puedo morir porque ya veo a mis hijos que están en tus cosas. 5. Con fe y confianza, que casi viene siendo lo mismo. Con fe y confianza. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. En todo momento con alegría para no desanimarse y también para no caer en tentación, porque somos débiles. Y como dice aquí la última cita, Mateo 26:41, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu con minúscula es animoso. ¿A qué espíritu se refiere? A nosotros. Nuestro. Pero la carne es débil. Y es lo que al principio hablábamos. ¿Se acuerdan que les dije que dice Pablo que nosotros estamos divididos en cuerpo, alma y espíritu? Sí. ¿El cuerpo es débil o la carne es débil? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque se inclina fácil hacia el pecado. Porque mi mente no está nutrida en oración. Y si mi mente no está nutrida en oración, también mi mente es presa fácil de las tentaciones y de todo eso, ¿no? Y entonces el espíritu, nuestro espíritu, pues está endeble. Y por esa razón dice aquí, estén despiertos porque el espíritu sí es animoso, pero mi carne es débil. ¿Ok? Y entonces hay que hacerlo, nuestra oración con fe, y ustedes ya en pleno conocimiento, entonces hay que saber esperar, pero siempre pedirle al Señor que las cosas se hagan de acuerdo a su voluntad y darle su tiempo.
enojarnos, así hacer berrinche de vez en cuando, ¿no? Pero ya alguna vez lo platicábamos, ¿no? ¿Ustedes creen que Jesús se enoja cuando hacemos berrinche? No. Como cuando el hijito hace berrinche, ¿verdad? O le damos una, ¿no? Jesús nada más va a decir, ay, estos niños están de berrinchudos, al rato ya se les baja, ¿no? Como cuando los regañas, ya no te quiero, ya no eres mi papá, mi mamá, ¿no? Así luego dicen los niños. Y al rato, ¿qué están haciendo? Quiero mucho, mamá. Pues así nosotros, ¿no? Ya no te quiero, es que tú no me escuchas. Y al rato, perdóname, Señor. Haz las cosas como tú quieres, ¿no? Eso es actuar con fe. Eso es pedir con fe. Confiar. Porque donde hay duda, no hay nada. No hay nada. Y si tú no perdonas, tampoco. Es como cuando uno va a hacer oración por un enfermo, que luego nos pide, venga hermano, hacer oración por un enfermo. Pero antes de orar por el enfermo, primero hay que hablar con él. Primero, ¿qué necesita? Porque luego pasa que aquí luego viene, oiga, necesitamos que haga oración por esta persona porque tiene problemas familiares. Ok, ya la subimos allá y estamos pidiendo por la familia y ya cuando se baja dice, no, es que ese no era mi problema, es que yo quiero que pidieran por mi salud. Es que eso nos dijeron. O como hace Jesús, ¿se acuerdan que Jesús, qué hizo con el cieguito? Que antes de curar lo que le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces, de ahí estamos aprendiendo, ¿no? Si llega alguien, haz oración por mí. Sí, ¿qué quieres que hagamos por ti? No nada más haz oración por mí. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas? Con todo y la pena, pero si vamos a orar por ti, pues mínimo debemos de saber por qué voy a orar por ti. ¿Qué es lo que vamos a pedir? ¿No? Eso. Y le decía que luego hay enfermos que quieren que oremos por él, pero cuando estamos antes de orar, estamos platicando con él, resulta que aquí dentro tiene resentimientos, tiene odios, está enojado. ¿Sabes qué? Así hagamos 1000 oraciones por ti, no va a pasar nada hasta que tú no perdones. Y hasta se murió el que le hizo la sí. Y lo que le decimos es que no es necesario que tú vayas con la persona y le digas perdón. Tú ve al Santísimo donde estés o en tu oración, dile así, querido Jesús, yo perdono a tal persona en tu nombre. Y suficiente. Ese es digamos, la metodología del retiro. ¿Se acuerdan? Que les hablamos de los temas, ¿verdad? Pero llegamos a un punto donde se hace esta reflexión que es necesario perdonar. ¿Para qué? Para que al momento de la oración de fusión, el Espíritu Santo fluya. Y si es posible que la persona reciba el sacramento de la reconciliación. Mucho mejor. Y entonces el Espíritu Santo se mueve cuando la persona está en gracia. Cuando no se mueve, es como si estuviera en la autopista, ven, vamos bien metidos. Pero si hay un bloqueo por ahí, ¿qué hago? Me paro. Ese bloqueo hace cuenta que es mi pecado. Y no puede pasar el Espíritu Santo. Pero si tú le dices, límpiame, purifícame de mi pecado, Espíritu Santo, entonces Él se encarga de tirar esa barricada para seguir fluyendo. ¿Y cuándo hace eso? Cuando pedimos perdón o cuando acudimos al sacramento de la reconciliación. Por eso es importante que pongamos nuestra vida en orden. Es importante. En orden. Y si ya pesa el costalito, ya es hora de limpiar. Y si algo quiere de ti el Señor, hasta te pone, ¿no? Allá el sacerdote, ¿no? Por ejemplo, el viernes estuvimos por allá. Como que se me conviene, no con eso.
Y así estaba yo. Y viene hacia mí el Padre Miguel. Ya entendí. Era necesario confesarme porque al otro día era la oración de fusión. ¿Cómo voy a hacer una oración así si no voy bien limpio? Por eso es que les pedimos que todos los servidores vayan confesados para estar limpios y que el Espíritu Santo fluya. ¿De acuerdo? Y hasta ahí le vamos a dejar. Entonces estemos despiertos. Ya, nada más queda cuál es tu herencia, ¿no? La vida eterna. Pues así lo dijo, ¿no? Aquel que deje padre, madre, hijos, casa, tenga por seguro que va a recibir en esta vida el 100 por 1. Y en la otra, esto, la vida eterna. Díganme, si a ustedes están como servidores del Señor, ¿acaso Él no sabe cuáles son tus necesidades? Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Pero si estamos buscando la añadidura y después Dios, pues va a tardar, ¿no? Pero Él lo hace, ¿no? Él lo hace. Encarga de tus cosas, yo me encargo de las tuyas. Encárgate de mis cosas y yo me encargo de las tuyas. Ya me voy al retiro, ahí te encargo a la familia, Señor. Ahí tú cuídalos porque yo no voy a estar. Por ejemplo, ¿no? Hoy voy a dejar el trabajo, ahí te lo encomiendo, Señor. No sea que cuando llegue ya me corrieron. Y si te corrieron, es que seguramente va a venir algo mejor. ¿O no? Eso también hay que verlo así. Porque luego nos acostumbramos a un trabajo y no lo quiero dejar. Pero hay una puerta que se está abriendo y va a ser mejor para ti, ¿no? Uno no sabe. Lo que es cierto es que lo que venga es mejor, siempre es mejor. Aunque no se vea así, pero es siempre mejor.